Listo, mis hermanos. Entonces, seguimos con este estudio de la teología pastoral, su carácter y llamado. En la lección 2, su guía inspirada. En la clase anterior vimos su diseño divino, ahora vemos su guía inspirada. En cuanto al diseño divino, vimos que el ministerio pastoral es diseñado por Dios mismo, prometido por Él, dotado por Cristo y por el Espíritu Santo. Pero ahora en esta clase vamos a ver otra muestra del diseño de Dios para el ministerio pastoral en la guía que Él nos ha dado en su palabra. Debemos entender que las escrituras fueron escritas por Dios expresamente para el propósito de instruir y preparar a los pastores en su ministerio hacia las ovejas de Cristo. No solo por eso, pero esa es una de las cosas que la Biblia nos dice, es parte de su propósito. La Biblia es un libro pastoral. Claro, la Biblia tiene la intención principal, su scopus, su escopo es glorificar a Dios a través de Cristo. Pero también la Biblia nos enseña que es un libro pastoral. Es el libro de texto para cualquier estudio pastoral. El pastor necesita de la palabra de Dios. Y de hecho, no es solamente que la Biblia nos enseña acerca del establecimiento de los pastores en la iglesia en el pasado, pero toda la Biblia fue escrita con el fin de producir pastores. A través de la lectura de su palabra y el poder del Espíritu en ella, Dios va modelando ciertos hombres para ser pastores y ser equipados para ese oficio importantísimo de capacitar a los otros miembros para cumplir su función en el cuerpo. Eso vemos en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En este texto, Pablo enseña a Timoteo la importancia de persistir en las escrituras. Debido a la autoridad de la palabra, su origen divino, la venida de falsa enseñanza, Pablo quiere que Timoteo se dedique en la palabra, se dedique a la palabra. Y dice que la escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Todas esas cosas, en primer lugar, son hechas en la vida del hombre de Dios mismo. Él le enseña, le reprende, le corrige y le instruye en el camino de justicia al hombre de Dios. Pero eso también es lo que el hombre de Dios hace en su ministerio, como dice los próximos versículos. También él debe predicar la palabra, exhortar, reprender, corregir. La obra que la palabra hace en él, también lo convierte en un canal para que esa obra se haga en las ovejas. Además, no simplemente le prepara para el ministerio de la palabra, sino dice que le equipa para toda buena obra. La palabra de Dios le enseña, reprende, corrige, instruye para poder creer la palabra, ser confrontado por la palabra y poder vivir la palabra. Y todo para el beneficio de la iglesia. Podemos destacar varios de los aspectos de esta realidad. Primero, la Biblia nos da instrucción positiva y específica sobre los requisitos y obligaciones del pastor. Entonces, cuando queremos entender cuál es el rol del pastor, cuáles son los requisitos del pastor, cuáles son algunos de sus deberes principales, la Biblia nos enseña. Algunos textos específicos son Hechos capítulo 20, 1 de Pedro 5, 1 a 4 y 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito nos muestra esto. Dios ha inspirado 3 libros específicos que fueron escritos para pastores, para guiarles a llevar a cabo y cómo conducirse en la casa de Dios. En estos 3 libros, como en ningún otro libro, tenemos la voluntad de Dios para los pastores revelada en una manera especial. Y por eso, a partir del próximo año, vamos a empezar a estudiar esos libros de manera exegética, juntos. En segundo lugar, la Biblia es inspirada por Dios y diseñada para ser el contenido de nuestro ministerio de enseñanza. Una parte clave del ministerio del pastor es el ministerio de la palabra, la predicación, la enseñanza. Es por esto que Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra en el próximo versículo. De hecho, Pablo usa algunas de las mismas palabras de lo que hace la palabra para describir lo que debe hacer Timoteo. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino,
predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Lenguaje, no todas son iguales a 2 Timoteo 3:16, pero son muy parecidas en su idea y concepto. Y algunos sí, creo que una sí es igual. También dice, pues, creo que redarguye, reprende es igual, y la instrucción es la forma sustantiva del instruir. También dice lo siguiente en su primera carta a Timoteo. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Pablo también resume su propia predicación en esta manera. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta ese día, testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Que Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Entonces, ¿qué está diciendo? Mi ministerio de enseñanza ha sido esto. No más que la palabra de Dios. No más de lo que se encuentra en los profetas y en Moisés. Por esa razón la Biblia no solamente nos enseña la verdad de Dios, pero nos da las herramientas para defendernos del error en la falsa enseñanza. Eso está en el contexto de 2 Timoteo 3. Es por esto, por la realidad de falsa enseñanza, que Pablo le dice a Timoteo persistir en la palabra, en la enseñanza apostólica, en la palabra que él había aprendido desde su niñez. Para cuidarnos a nosotros mismos y a la iglesia, debemos persistir en la palabra. Para cuidar de la iglesia, debemos predicar la palabra. La Biblia es nuestra guía para una vida que glorifica a Dios. Los cristianos no solamente quieren conocer el consejo de Dios o la verdad de la sana doctrina en sus mentes, sino también queremos y necesitamos vivir una vida conforme a ella. La verdad que hemos recibido es un llamado a vocación elevada. Y debemos buscar vivir de una manera consistente con y digna de esa vocación. Por lo tanto, la Biblia nos instruye en la justicia. Nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esto es también lo que el pastor necesita saber para su propia vida y para poder guiar a la iglesia en cumplir la voluntad del Señor. La Biblia es el contenido que necesita predicar tanto para aumentar la fe de los creyentes como para guiar sus vidas. Por lo tanto, para hacer esto, para predicar todo el consejo de Dios, como Pablo nos dejó el ejemplo, un pastor necesita tener un ministerio de predicación y enseñanza que sea estudiado, variado, balanceado e intencionado. El pastor necesita estudiar la sana doctrina y la palabra de Dios. Necesita entregarse a las escrituras y ser nutrido en ellas. Necesita mostrarse un obrero fiel y mejorar en su precisión en manejar la palabra. Necesita entender y retener fielmente la sana doctrina. Antes de poder explicarlo, como requisito, el pastor necesita en primer lugar entenderlo y ser un retenedor de la fe. Y debe entender que este consejo de Dios es variado, es muy complejo, es muy amplia el Evangelio. El Evangelio incluye esa promesa gloriosa del perdón de los pecados, pero también otras cosas, la adopción como hijos de Dios, es también el rescate, la participación en una nueva creación, es también el vencimiento del diablo, el enemigo, la muerte, es esas otras cosas también. En muchos lados y facetas de la joya de la palabra del Señor. Muchos cuartos en esa mansión de verdad. Por lo tanto, aunque en esencia todo sermón es predicar a Cristo crucificado, cada sermón puede hacerlo de una manera diferente. Puede centrar en Cristo en la gran variedad de sus obras. La Biblia nos revela la respuesta a 3 preguntas claves. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho para su pueblo? ¿Y cómo debe vivir su pueblo a la luz de eso? Cada parte tiene varias facetas y partes. ¿Quién es Dios? Es una pregunta muy complicada, ¿cierto?
podemos decir un ser espiritual. ¿Dios es un ser espiritual? Sí, pero es mucho más que eso. Sí, entonces no es suficiente, ¿cierto? Simplemente equiparar ser espiritual con Dios. Dios es un ser espiritual, pero es mucho más que eso. Y en muchos sentidos, es tanto justo como misericordioso. Muchas facetas distintas. ¿Qué ha hecho para su pueblo? Creó su pueblo, provee por su pueblo, cuida de su pueblo, salva a su pueblo, redime a su pueblo, adopta a su pueblo, reconcilia a su pueblo, preserva a su pueblo. Todo eso tiene ciertas características distintas. ¿Cómo debe vivir su pueblo a la luz de eso? También hay muchos aspectos de eso. Pero tiene que ser variado. Cada parte, la verdad es como una mansión. Siempre predicamos sobre esta mansión, pero quizás un domingo hablamos del jardín, otro de la sala, otro del comedor. El consejo de Dios es así también. Un domingo hablamos de la fidelidad de Dios, otro de su santidad, otro del pecado y juicio de Dios, otro de la encarnación, otro de la justificación, otro de la santificación. Es como dos hombres describiendo al mismo elefante. Uno describe piernas y cola, el otro describe tronco y trompa y orejas. Y suena algo muy distinto, ¿cierto? Pero es el mismo animal. Aunque parecen y se escucha muy diferente, es el mismo animal. Aunque la sala es muy diferente al comedor o a la cocina, es todavía parte de la misma mansión. Y tiene su rol ahí. Debido a esa amplitud en la verdad, el ministerio pastoral debe ser equilibrado o balanceado. Debe buscar en un tiempo tocar los varios encabezados y artículos esenciales de la fe cristiana. Y siempre buscar aplicarlos a la vida de los santos. Entonces necesita balance en no solo enfatizar algunos cuartos de esta mansión, solo quedarnos en la sala todo el tiempo, sino hay que ir a veces a los dormitorios, ir a veces al jardín, a otras partes también. Y debemos llevar a todos los que conocemos. Hay otros que seguimos aprendiendo, ¿cierto? Pero debemos llevar a nuestros oyentes a todos los cuartos a los cuales tenemos ya. Pero además necesitamos tener balance en no solamente enfatizar la mente, sino también el corazón y la vida. Tener un balance entre conocimiento y la aplicación de ese conocimiento. Esa es otra área muy importante de... y hay que conocer la gente, que la aplicación puede ser algo muy específico para cada persona. Y también debe ser intencional. No vamos a predicar todo el consejo de Dios por accidente. Entonces, no vamos a predicar 2 años o 3 años y decir, prediqué todo el consejo de Dios, qué chévere. No, es algo que tenemos un plan, tenemos un propósito, una meta. Estamos analizándonos, pensando, examinando nuestros sermones. Mira, hablo de ese tema mucho. Hay que hacernos un poco más variados, hay que crecer un poco más. Hay que buscar más intencionadamente textos que no sean simplemente eso. Hay temporadas en que podemos, en una misión, por ejemplo, quizás al principio hay muchos sermones evangelísticos, quizás 90% son sermones evangelísticos. Y está bien, porque es lo que necesita la gente. Pero debemos ir aplicando y tomando en cuenta otras partes de esa verdad. Las herramientas que nos ayudan en esta variación es la predicación en forma de lectio continua, predicando a través de un libro completo. Porque a veces los libros completos, los libros a veces son pequeños microcosmos de toda la Biblia. No todos, pero muchos tienen un microcosmos de las varias facetas de la historia y toquen varios de los temas de la Biblia. Quizás ninguno toca todo lo que hay, pero quizás Génesis. Pero cada libro abarca mucho. Y cuando pasamos por todo,
quizás incluso nos ayuda a predicar cosas que antes o en otra ocasión no predicaríamos. Quizás si fuéramos a escoger un texto, nunca escogeríamos ese texto. Pero porque queremos predicar todo en su contexto del libro, es algo que nos motiva, nos empuja, nos desafía. También otras cosas que ayuda es tener una buena confesión de fe. Una confesión de fe, tener un momento para estudiar la confesión de fe, de leer la confesión de fe como nosotros hacemos antes del culto. Eso es algo también que ayuda, porque en un año, 2 años, puedes tocar los varios encabezados principales de nuestra fe, de lo que la Biblia habla. Y eso es una buena práctica, y ir recordando, teniéndolo presente para la iglesia. Ajá, sí, también. El catecismo también es muy útil. Catecismo, pero algo así. La confesión de fe, el catecismo, también son muy útiles. Quizás en una etapa donde están ahora, el catecismo es muy bueno, porque es algo un poco más didáctico, ¿no? Y intencionadamente así. Y dos cosas para hacer salvo. Sí, ajá. Sí, eso es como un poco distinto a lo que estoy hablando, pero, y noten la diferencia. Dos cosas que debes hacer para ser salvo es muy específico, ¿cierto? Sobre cómo funciona la salvación. Pero el catecismo abarca todo. La justificación, la santificación, la adopción, abarca quién es Dios, quién es el hombre, el pecado, abarca los mandamientos, la muerte, abarca todo. Entonces es más amplio. Ese tipo de amplitud de la cual estoy hablando. Entonces, en primer lugar, explica nuestro deber. En algunos textos específicos y sobre todo las epístolas pastorales, nos da el contenido de Génesis y Apocalipsis, el contenido de lo que Dios quiere que prediquemos. Predicando no, nada más que lo que Moisés y los profetas y ahora los apóstoles nos han dicho. Perdón. En tercer lugar, nos da el ejemplo que seguir. No solamente la Biblia nos instruye explícitamente en la obra de pastor, sino toda la Biblia, antiguo, como sirve como un ejemplo para nosotros. ¿Cómo? Toda la Biblia, en un sentido, nos revela el corazón y carácter de aquel a quien queremos reflejar. Parte del ministerio pastoral es imitar a Dios, reflejar a Dios. Y toda la Biblia nos revela a Dios y su gracia para con su pueblo. Vemos su fidelidad, la salvación, su guía y corrección, su cuidado tierno para con ellos en la aflicción. Y al aprender del corazón de Dios en toda la Biblia, nos modelamos más y más a la imagen de nuestro Padre. Pasando tiempo con nuestro Padre, conociendo de Él, nos hacemos más como Él. Las epístolas del Nuevo Testamento, incluyendo el libro de Apocalipsis, fueron escritas por pastores y para pastores. No solo para pastores, pero sí todos por pastores o apóstoles. Muchas de las instrucciones dadas en las epístolas son para todo creyente, pero hay varias instrucciones específicas para los pastores. Incluso en los pasajes donde vemos verdades o instrucciones que aplican a toda la iglesia, estamos viendo a los apóstoles como ejemplos para el pastor moderno. Cuando Pablo predica y le enseña la verdad del evangelio a los de Éfeso, ¿qué está haciendo? Ejemplificando a nosotros la enseñanza. Cuando está aplicando esa verdad a sus vidas, a las varias esferas de su vida, ¿qué está haciendo? Modelando para nosotros la importancia de asegurar que la verdad llegue al corazón de tanto esposo como esposa, que llegue al corazón tanto de hijo como padre, tanto amo como siervo, que todos en sus varias esferas donde el Señor les ha llamado, que pueden aplicar la verdad y vivir conforme y adornar el evangelio. Vemos su cuidado pastoral, su consuelo, el señalar el pecado, guiar el culto en una manera ordenada, facilitar la cooperación entre iglesias,
equipar a los cristianos a cumplir su ministerio de edificar el cuerpo. Estamos viendo en esto la obra pastoral, el ministerio pastoral. Vemos ejemplos del amor pastoral, la obra pastoral, la oración pastoral, la corrección pastoral, la humildad pastoral. En todos los libros del Nuevo Testamento. Vemos ejemplos de preguntas o problemas comunes que la iglesia tiene y cómo responderlos. Vemos algunos errores comunes que infectan a la iglesia y cómo señalarlos y corregirlos. Las cosas del Nuevo Testamento no son únicos. Esos problemas son transgeneracionales en muchos sentidos. Cuando vemos los evangelios o hechos, vemos el ejemplo pastoral del buen pastor o de los primeros pastores de la iglesia. Vemos cómo sirvieron, cómo se sacrificaron, cómo predicaron la palabra fielmente, sufrieron, ayudaron, se gastaron para el bien de la iglesia. Y son instruidos y por el Espíritu Santo conformados a su imagen. Cuando Pablo dice que la escritura fue inspirada para el hombre de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto y equipado, no lo dice simplemente porque Dios decidió inspirar 1 y 2 Timoteo y Tito, las epístolas pastorales. Pablo de hecho estaba pensando principalmente en el Antiguo Testamento. Si alguien quiere ser un buen pastor, no debe simplemente dedicar a su memoria análisis profundo las epístolas pastorales, sino debe conocer toda la Biblia. Es cierto que 1 Timoteo y 2 y Tito deben ser los objetos de estudio especial de los pastores, ya que su enfoque central es guiar a pastores en su cuidado de la iglesia. Pero eso forma parte del enfoque de toda la Biblia en cierto sentido. Es tan fácil ser abrumado por las responsabilidades y cargas ministeriales, pero podemos recordar que toda la Biblia fue inspirada con esto como parte de su propósito: modelar, preparar y guiar a los pastores en su cuidado y servicio a la iglesia. Entonces, Cristo es el centro de toda la Biblia, ¿cierto? Todo nos apunta a Cristo. Y si tú lees la Biblia y estás viendo más de Cristo, vas a ser un mejor pastor. Si entiendes más del Evangelio, conoces más de la diversidad y gloria del Evangelio en la palabra del Señor, el Señor puede usar eso para hacerte un mejor pastor. Tanto para tu enseñanza, como también para modelar tu carácter conforme al Dios que ves ahí. Esa realidad también nos da una perspectiva ampliada de la obra pastoral, porque nos muestra la diversidad de la obra pastoral. Cuando consideramos la diversidad de la historia de Dios, nos muestra la diversidad de su plan, su verdad y nuestra necesidad. Además, cuando consideramos las cartas del Nuevo Testamento y su enfoque pastoral, o por un pastor o para un pastor, vemos la diversidad de la obra pastoral. En otras palabras, hagamos esta pregunta: ¿qué carta, qué libro del Nuevo Testamento nos da la esencia de la obra del pastor? ¿Es el libro de Gálatas, con su crítica fuerte de la falsa enseñanza que había infiltrado la iglesia? ¿Esa es la esencia del deber pastoral? No. ¿Es parte del deber pastoral? Obvio. 1 Corintios, con la diversidad de problemas prácticos y doctrinales de la iglesia y su enfrentamiento de esos problemas. Tampoco es parte, una parte esencial, pero no la esencia. O 1 Tesalonicenses y Filipenses, con el consuelo y ánimo que da a cristianos en medio de servicio. En un sentido, todas esas cartas demuestran el ministerio pastoral, pero son todos retratos un poco distintos. Vemos a un pastor didáctico enseñando, aplicando en Efesios. Vemos un pastor tierno consolando a los afligidos en Filipenses. Vemos a un pastor corrigiendo fuertemente en Gálatas. Vemos a una guía segura en varias áreas de vida y liturgia y iglesia en 1 Corintios. Vemos un administrador de ofrendas y dinero en 1 y 2 Corintios. Vemos muchos aspectos diversos. ¿Y cuál es la esencia? Todos juntos en un sentido. Todos juntos nos dan perspectivas sobre el deber del pastor. Como preguntamos en cuanto a los evangelios. ¿Cuál es el evangelio? Todos, ¿cierto? Porque la obra de Cristo y la persona de Cristo es tan multifacética, tan diversa,
que necesitamos verlo y aprender a verlo de varias perspectivas. Porque Cristo y su vida y su obra tiene aplicaciones y significancia para toda clase de personas. Entonces, Pedro o Lucas tiene un énfasis en su beneficio a los pobres. Mateo en su cumplimiento del Antiguo Testamento. Y varios otros. Juan parece tener un énfasis en su cuidado para con los griegos y gentiles. Hay consistencia en todas las cartas. La centralidad del Evangelio, la necesidad de la obra del Espíritu Santo, la esperanza para una obra cumplida, el balance entre fe y una vida santa. Eso se ve en todo. Pero también hay gran diversidad. Incluso entre Efesios y Colosenses, que son las dos cartas más parecidas de todas, hay también gran diversidad, ¿cierto? Hay algunos textos que son igualitos, pero hay otros que también son contextos diferentes, necesidades diferentes. El pastor Pablo estaba buscando conocer a esas iglesias, sus situaciones particulares, y darles la ayuda oportuna para ellos. Pablo describe esa realidad en su exhortación a los tesalonicenses. Os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles, seáis pacientes con todos. Entonces hay unidad, ¿cierto? Con cualquier persona, ¿cómo debo ser? Paciente con todos. Pero ¿cómo sé si debo sostener, debo exhortar o debo sostener o animar? Es conocer la gente. Ese es un hermano indisciplinado. Hay que amonestar. Ese es un hermano desalentado. No es tiempo para ir y golpear, y exhortar y amonestar, sino quizás de animar y venir al lado y sostenerlo. Pero eso requiere amor, paciencia y sabiduría. Y eso es lo que Pablo nos muestra. No hace y dice lo mismo en todas sus cartas. No simplemente copia y pega en cada área, sino ve la situación de la iglesia. Entonces Judas piensa de él. ¿Qué pasó? Quería escribir de algo, pero de ahí enterándose de un problema con ellos, una manera más específica en que podía ayudarles, cambió de tema, ¿cierto? Cambió de qué iba a hablar. El ministerio pastoral incluye todos estos aspectos: corregir error, tratar con problemas prácticos y doctrinales, amonestar a los disciplinados, sostener a los débiles y dar ánimo y consuelo a la iglesia. Ninguna de esas cartas nos da la obra pastoral, sino todas juntas nos muestran la diversidad de ella. Como ninguno de los evangelios tiene la única perspectiva, tampoco ningún libro o carta pastoral tiene la única perspectiva del ministerio pastoral. También, en quinto lugar, la Biblia consistentemente sirve para exponer esos pecados. Eso es algo muy útil, muy importante para el ministerio pastoral. Porque todos pecamos. Pero, como dice Santiago, ¿cierto? Todos fallamos en nuestra manera de hablar. Pero los que enseñan, los que predican, recibirán un juicio mayor. Él dice, todos pecamos en nuestra manera de hablar. Todos fallamos a veces y nuestra lengua nos controla. Pero, ¿cuánto peor es ese pecado en los que enseñan? Los que su ministerio es usar la lengua, pero son controlados por su lengua. Qué peligroso. Qué peligroso. La Biblia en su totalidad es escrita para enseñarnos y mostrarnos ejemplos para que evitemos los pecados de otros, para que imitemos la justicia de los santos, para que evitemos el castigo de los pecadores y del enemigo, que nos unamos a Cristo y pongamos nuestra fe en Él. Y el pastor, debido a ese juicio mayor, debido al peligro que él puede presentar a la iglesia, si él cae en un abuso de su autoridad, él incluso puede convertirse en uno de esos malos reyes y pastores del Antiguo Testamento, de los cuales Jeremías y Ezequiel hablan, que sacaban provecho. O quizás esos administradores en Mateo 24, que después, cuando vieron que el Señor tardaba, ¿qué hicieron? Empezaban a golpear, a dañar a los otros siervos, pensando, esa es mi viña.
Entonces necesitamos que haya un lugar, una lámpara, donde podemos exponer nuestros corazones. Una de las cosas más peligrosas para el ministerio son las motivaciones. Una motivación que puede empezar buena, pero de ahí se convierte en orgullo, se convierte en un amor por la primacía, se convierte en un amor de autoridad, un amor por gloria propia. Lo que empieza como algo inocente se convierte rápidamente en una motivación pecaminosa. Queremos animar a la iglesia que cumplen su deber de ofrendar. Ese es un deber cristiano. Queremos ver ese fruto en sus vidas. Empieza por ahí, pero no nos cuidamos, no nos exponemos a la palabra y fácilmente eso se convierte en que estamos haciendo esto para dinero. Entonces, qué gloria al Señor cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué glorioso. Nosotros muchas veces no sabemos nuestras propias motivaciones. Quizás ciertas ideas, sí, pero hay cosas ahí a veces escondidas que son difíciles y tenemos que decir como Pablo, ni me juzgo a mí mismo. Espero que Cristo me juzgue. No soy juzgado por nadie, ni me juzgo a mí mismo. Pero aquí tenemos la ayuda de Cristo en su palabra, la palabra viva y eficaz, para ir a exponer nuestros corazones y decir, oh Señor, por favor, expon toda la oscuridad en mi corazón. Expon esas motivaciones que pueden hacer daño a este ministerio que me has dado, a esas ovejas que has puesto bajo mi cuidado. Oh Señor, protege tu propia gloria por exponer esas motivaciones falsas que tratan de robarte la gloria que te pertenece. También la Biblia es el poder detrás del ministerio pastoral. Qué glorioso que todo eso es lo que tenemos que hacer como pastores, el ver almas convertidas al Señor, el ver personas santificadas, el ver personas preservadas hasta el final, el ver el error conquistado, el enemigo conquistado, el ver los afligidos consolados. Qué bueno que no tenemos que pensar que nosotros somos la respuesta, porque esa obra dependiera de nosotros. Hay poder en nosotros, pero no es propio, sino es el Espíritu Santo obrando a través de su palabra. El Señor obra a través de sus instrumentos, en ese tesoro que Él ha puesto en vasos de barro. Y Él causa en esa luz que la luz se resplandezca en medio de las tinieblas. Dios mismo, en ese nuevo pacto, envía para transformar los corazones, algo que nosotros no podemos hacer, que el corazón y la carne no puede hacer, porque la carne no vale nada, ¿cierto? Sino mis palabras son espíritu y vida. Las palabras de Cristo son verdad, salvan a los inconversos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Él hace nacer de nuevo por su palabra y santifica por medio de su palabra. Él modela a la imagen de Cristo a través de su palabra. Santifica, modela, instruye, alegra, santifica, convierte a través de su palabra. En contraste con los mejores seminarios, incluso esta escuela pastoral, la Biblia no puede simplemente instruir en la verdad que un pastor debe conocer y predicar y en la vida que debe vivir. La Biblia no solamente puede instruir. Es decir, la Biblia, como los seminarios, instruye, ¿cierto? Nos da teología, nos da enseñanza para qué predicar. Pero la Biblia únicamente, en una manera especial, tiene el poder para lograr una mente cambiada que ama la verdad de Dios y puede en verdad transformar las vidas de los pastores y de sus ovejas. Entonces, un seminario puede instruir,
puede dar información, pero no puede transformar corazones. Pero la palabra de Dios, sí. Un seminario que predica la palabra, que enseña la palabra, tiene ese poder, pero no en sí, sino en la palabra que predica. Por eso Pablo encomienda a los efesios, a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Es la palabra. Todo lo que el pastor es llamado a hacer, es la palabra, el poder de la palabra, que lo hace a través de él. Entonces, gloria al Señor por su palabra. No solamente la Biblia nos enseña la verdad, nos instruye en la justicia, no solamente tiene poder para abrir nuestras mentes y cambiar nuestras vidas, la Biblia también es la fuente de nuestro consuelo para cuando nosotros fallamos, para cuando nosotros estamos desanimados y afligidos, y el mismo consuelo que podemos dar a otros. La Biblia modela ese consuelo para nosotros por mostrar ejemplos innumerables de la fidelidad de Dios, su amor y su lealtad pactual a su pueblo. En medio de la aflicción vemos a Cristo mostrando compasión por ellos. Y eso nos instruye. Y también nos da ánimo a nosotros. Ese consuelo de la palabra también nos consuela a nosotros, porque el ministerio pastoral es difícil. Viene con desánimos, viene con desalientos, viene con persecución, con aflicción, con tentación. Y necesitamos de ese consuelo que el Señor puede dar. Y las ovejas a las cuales tenemos que pastorear sufren, tienen necesidad, tienen aflicción. Pero nosotros no somos la respuesta a su aflicción. Nosotros no somos la inversión de la maldición. Pero la palabra nos da el consuelo por presentarnos a Cristo. Tiene poder para realmente hacer todas las cosas y poder consolar a las almas de las ovejas. El ministerio pastoral es sin duda algo que Dios ha diseñado para el bien de su iglesia. Dios mismo le dotó a la iglesia con muchos dones, y especialmente con el don del pastorado, para poder equipar y guiar en el buen funcionamiento de los otros dones. E incluso diseñó su palabra para que sea el ejemplo y maestro del pastor en llevar a cabo esta obra. A Dios le importa mucho esta obra del pastor. Es su diseño y ha diseñado su palabra de una manera especial para acompañarlo en todos sus días, en todo lo que hace, como una guía segura, un fundamento sólido, un tesoro inestimable y un poder divino. Eso nos ayuda a entender la gran responsabilidad y privilegio que es ser un pastor. Nos apunta a ser estudiantes fieles y profundos de la palabra de Dios para hacer esta obra con una conciencia limpia. Y también nos da esperanza de que su palabra siempre va a producir fruto y no le va a volver vacía. Entonces, mis hermanos, gloria al Señor por su palabra, y os encomiendo a su palabra que es poderosa para asegurarles la gracia y para hacerles instrumentos fructíferos para su pueblo.